En este programa estamos transcurriendo los días que van entre Año Nuevo y el Día del Perdón. Buscamos de alguna manera que los comentarios que tenemos o los columnistas que tenemos nos acerquen a algo relacionado a lo que tiene que ver con el perdón, quizás con la culpa, como ya vimos con otros comentarios y de la culpa y el perdón como algo que van bastante cerca y bastante acompañados. Eh, Voy a ir ahora a la Europa, me voy a ver a nuestro querido amigo Guillermo Atlas a la ciudad de Frankfurt. Por favor, Guillermo, ¿estás por allí? Por acá estoy. Hola. Ah, ¿cómo le va? Haxamer. Hola. No, no sé si lo llegué a saludar, Axamea. lo saludé Sí. antes del año, pero bueno, ahora lo saludo de No, vuelta. bien, bien. Cuando nos despedimos nos saludamos de vuelta. Porque Está somos, preparándose para espiar sus pecados? por supuesto, por supuesto, por supuesto, todos tenemos pecados de Sí, distinta naturaleza con el Altísimo y con nuestros semejantes. sí, hay Así dos que, perdones. Bueno, decían los rabinos en nuestra emisión pasada, tanto el doctor Faur, que es rabino laico, como el rabino de Lubavitch, que también lo citamos, que decían que en ese punto coincidían que hay dos perdones, por supuesto, con el los hombre con Dios y el hombre con el hombre mismo, ¿no? el hombre con sus semejantes, Con sus exactamente. semejantes. Bueno, y tenemos algo dentro de esta. No quisiera cortar el Redsef, se dice acá, la hilación La, de las la estación, claro. personalidades que estamos viendo. ¿Hay alguna personalidad que nos hable de algo que tenga que ver con los temas de hoy, que estamos tratando hoy? En la tradición judía hay muchas figuras, digamos, podríamos tomarlo a Elie Wiesel, por ejemplo, un Ujú, sobreviviente, podemos tomarlo a Primo Levi, por ejemplo, que me ujú. parece un autor especialmente interesante, Italiano. un judío italiano que Ujú. nació en Turín. Primo Levi nació en Turín en 1919. En primer lugar, antes de presentarles a Primo Levi, vos tenés una foto de él para Sí, mostrar. por supuesto, por supuesto. Minuto, ya estamos con la foto, ya lo vemos a Primo Levi. Ahí está. Joven, ¿eh? Bien. Joven. Bueno, puedo adelantar que murió en 1987. Sí, Ujú. no, realmente un hombre mayor, pero si uno considera lo que él atravesó, digamos, se puede entender. De Contemos. todas maneras, quiero decir que nació en Turín. Antes de meterme con Primo Levi, quiero decir solamente dos palabras sobre los judíos de Turín. Turín ha tenido, digamos, judíos muy prominentes, entre otros la familia Olivetti, ¿no? La de las famosas máquinas y la Ah, mire empresa usted, no Olivetti. sabía yo eso. Sí, Turín, digamos, digamos, hoy mismo tiene una sinagoga impresionante, enorme, y es una judería muy especial, de judíos, muchos bastante integrados a la cultura italiana, muy cultos, grandes escritores salieron de Turín, ¿no? Judíos, así que vale la pena entender esto para podernos meter en la cuestión que nos convoca ¿Aún, hoy, aún ¿no? hoy hay una comunidad judía viva? Hoy digamos, hay una comunidad judía hoy día, pequeña, digamos, otra persona famosísima de Turín, judía, fue la famosa escritora Natalia Ginsburg. En realidad no se llamaba Ujú. Ginsburg, sino que también se llamaba Levi, porque una gran parte de los judíos turineses, muchos se llamaban Levi, es Sí, interesante. No necesariamente toda la misma familia, pero no sé por qué, pero hay primos, muchos primos. eh, primos o a lo mejor no primos, pero se dio así. No, ella estuvo casada con un judío ruso que se llamaba Ginsburg, por eso digamos que fue asesinado por Mussolini y por eso ella se llamaba Natalia Ginsburg y Carlo Ginsburg, que es el hijo, ella ya murió, es un gran historiador, es el famoso historiador de las microhistorias, etcétera. Pero bueno, pero vamos a Yo Primo decía, Levi, ¿no? cómo deben sufrir aquellos judíos de Italia que están adaptados a la sociedad italiana en Pesaj, por ejemplo, ¿no? Porque por la pasta decís. Claro, no pueden comer pasta, pizza, no pueden comer Ah, no, pero vos sabés que los judíos pan. somos muy,
somos muy creativos y hay de todo, hay pasta hecha con arroz, hay de todo, ¿viste? Hay para los celíacos, los italianos, digamos, y Sí, en particular los judíos, digamos, son muy, se adaptan, con tal de comer pasta se adaptan de ok. cualquier forma. Bueno, Ok, vamos a digamos que verlo a Primo vamos Levi. a Primo Levi, ¿no? Sí. Él estuvo, digamos, como dije, nació en el año 19, transcurrió en una Italia, digamos, ya prácticamente bajo el fascismo, su infancia, porque Mussolini subió al poder en el año 22, pero digamos, aunque suena un poco absurdo lo que digo, la Italia fascista era un poco más estable y por supuesto mucho menos antisemita que la Alemania nazi. Pero esa ilusión en realidad se quebró en 1938 cuando se aplicaron las leyes raciales y privaron a los judíos de los derechos civiles y profesionales, ¿no? Ujú, Levi, que estudiaba química en la universidad, fue catalogado oficialmente como de raza judía. Eh, pero, digamos, Primo Levi, que fue químico, eso de algún modo le aportó la precisión y la claridad que siempre lo caracterizó, ¿no? Fue un hombre, digamos, también que se dedicó a la lógica experimental. Eso en sus futuros textos, digamos, se nota, digamos, sus informes parecen como de laboratorio. Aparte, muy sobrio, midió con rigor, perdón, sí, eh, muy medido. Me olvidé de poner agua. todo bien. Pero digamos, tras la caída de Mussolini, tras la caída de Mussolini en el año 43 y la ocupación alemana, la ocupación nazi del norte, a Levi él se integró a un grupo de partisanos antifascistas, fue capturado y lo deportaron a Auschwitz. Él estuvo en Auschwitz desde el 44 hasta el 45 con la liberación de los 650 judíos que se llevaron en, esa, en ese convoy, en ese viaje, sobrevivieron apenas 20 personas y Primo Levi fue uno de ellos. La experiencia del campo marcó totalmente su vida, ¿no? Apenas después de 2 años después de la liberación, en el 47, escribió la obra más famosa que yo recuerdo haber leído en casi, digamos, en los años 70, 80, si esto es un hombre. No lo concibió como un desahogo íntimo, sino como un testimonio. Quiso relatar con la frialdad de ese químico que les estoy nombrando lo que había visto, el laboratorio del mal, en que los seres humanos eran reducidos a números, a pura supervivencia. En el prólogo de ese libro dejó una advertencia que hoy, a pocos días de Yom Kippur, suena como un mandato ético, me parece, ¿no? Por eso, pensando lo que vos decías en la introducción, ¿no? Que estamos a pocos días de Ujú, Kippur. Dice Levi en el prólogo, Leo, mediten que esto ha sucedido, les encomiendo estas palabras, grábenlas en sus corazones, al estar en casa, al ir por la calle, al acostarse, al levantarse, repítanselas a sus hijos. Levi, como te das cuenta, no habla de perdón, sino de memoria. La memoria como deber absoluto que no libera del dolor, pero impide el olvido. En la tradición judía, justamente Kippur es el día del perdón, pero también es el día de la verdad. La liturgia distingue, como vos decías muy bien, entre las ofensas contra Dios, ¿no? Que se sí, sí, expiran de algún modo con la capará y con todo el Kippur, y las otras ofensas contra los semejantes. En el caso de, digamos, de las ofensas contra los semejantes, solo digamos, la víctima ofendida, por decirlo así, puede absolverte de culpa. Nadie puede ser perdonado sin que esta persona haya pedido disculpas o haya reparado el daño. Aquí se abre justamente la herida. ¿Qué significa Yom Kippur después de Auschwitz? ¿Quién puede perdonar cuando las víctimas han sido exterminadas? Levi lo dijo muy claramente. Los que vivimos en los campos no éramos los verdaderos testigos. Los testigos son los hundidos, los que se consumieron en la primera ola, o sea, los muertos, ¿no? sí, sí, Ellos por son los supuesto. testigos íntegros. Nosotros somos solo una minoría anómala.
Los verdaderos testigos, afirma Levi, exactamente son los asesinados. Y como ellos no pueden hablar, nadie tiene derecho a perdonar en su nombre. Justamente en un libro que publicó un año antes de fallecer, en 1986, Levi fue aún más tajante. El libro se llama Los hundidos y los salvados. Perdonar a todos los culpables es injusto y ofende a las víctimas. El perdón es un acto recíproco. Alguien pide perdón y alguien lo concede. No se puede perdonar a quien no se arrepiente y mucho menos a quien ni siquiera admite su crimen. Y aquí está la fractura ética que introduce Levi. El perdón sin reconocimiento ni arrepentimiento es una estafa, es un fraude. Sí, La no, Shoah demuestra, exacto, la Shoah demuestra que hay crímenes que no pueden borrarse como un gesto ritual, porque hacerlo sería negarlo, banalizarlo de algún modo, ¿no? es que el perdón Le- es una respuesta a un arrepentimiento. O sea, por el perdón no supuesto. es una iniciativa, el perdón es una respuesta. Así es, señor. Exactamente, Marcos. Levi en realidad fue mucho más allá de ese binomio víctimas-verdugos. También introdujo una noción que es muy interesante porque ahora se está tomando mucho esto, lo de la zona gris, ese espacio ambiguo donde prisioneros como los, ¿no? Sí, Privilegiados colaboraron de alguna manera a veces para sobrevivir con los opresores. No lo escribió para condenar esas figuras, ¿no? Sino para mostrar la complejidad de un sistema que corrompía a todos. Pero incluso en esa zona gris, Levi fue claro, los crímenes planificados desde arriba no pueden ser diluidos en una confusión moral. La responsabilidad última siempre recae en quienes programaron, diseñaron y claro. ejecutaron el exterminio. Y sin responsabilidad no puede haber perdón. Levi nunca fue un hombre de odio, sin embargo. Su objetivo no fue perseguir venganza, sino transmitir conocimiento. Lo expresó muy bien en una de sus frases más célebres. Comprender el fenómeno, lo que pasó, no significa justificar. ¿Sí? Si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo que sucedió puede volver a suceder. Y aquí se ve su ética, ¿no? No perdonar ni odiar, sino conocer, recordar, advertir. El perdón se vuelve imposible, pero la memoria se vuelve imprescindible. ¿Eh? Bueno, por A eso diferencia, cuando uno en diversos reclamos, también lo traslado a reclamos que se han hecho por desaparecidos y demás, uno habla de memoria y justicia. Cuando uno habla exactamente, de los atentados en Argentina, habla de memoria y justicia. No solo habla de la memoria como algo aislado, sino la memoria por supuesto, como por un supuesto, como un elemento movilizante del otro elemento que es la justicia, ¿no? por supuesto. Ahora, Primo Levi, a diferencia de otros sobrevivientes de la Shoah, nunca tuvo un estilo así de gritón, de alguien que maldecía. Su estilo siempre fue como científico, el químico, ¿no? Sobrio. Ujú. Pero esa frialdad aparente contenía una pasión ética tremenda. Sus libros se leen muchas veces como si fuese un informe, pero en realidad son también como meditaciones filosóficas. Quizá por eso su palabra resulta a veces tan difícil de evitar. No pega de frente, no, en realidad nos pega fuerte de frente, así, ¡pum! Porque son como muy concisas, sin, como digo recién, como decía recién, sin gritar. En Italia, durante años, si esto es su nombre, esta obra que cité del año 47, pasó muchos años desapercibido. Recién en los años 50 empezó a reconocerse la importancia. Y sabes, Marcos, que hoy el libro, si esto es su nombre, es lectura escolar obligatoria en Italia, en las Bueno, escuelas. yo digo, usted está hablando de una pieza literaria y yo digo, yo creo que no tenía vocación literaria, no niego sus dones, ¿no? Por supuesto que un eximio escritor y todo, pero no es que nace
de su vocación de escritor, sino de su formación. Como bien dijo usted, de un químico, que el químico de alguna manera tiene una formación mental a través de la cual necesita explicar los procedimientos que se van produciendo, ¿no? Es decir, como por que va supuesto. haciendo un desarrollo y dice, bueno, ahora le agrego esto y ahora le agrego esto. Es como que él describe y desmenuza lo que vio, pero no con esa vocación literaria de ser un poeta, Sí, pero sin sino... embargo, sí, no, tenés razón, pero sin embargo, si vos lees y esto es un hombre, vas a ver que incluso, casi es una banalidad lo que voy a decir, pero incluso en términos literarios es una obra magnífica, Ujú. una obra Ah, ok, increíble, justamente que nace de su fuerza ética, ¿no? claro, 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 Pero es interesante que justamente por su estilo desapasionado en Israel, la recepción fue un poco ambivalente. Algunos incluso se sintieron incómodos con ese tono sobrio, sobre todo en una época en que se exaltaba la heroicidad de los partisanos y otros relatos. En cambio, él siempre tuvo ese estilo mucho más, sí, sobrio, repito. Pero yo creo que eso es lo que le dio esa fuerza universal, ¿no? A él. claro. Sí, Eh, reitero, yo digo, es importante resaltar este origen de él sobre su formación como químico, porque hay un aspecto un poco más frío, si se quiere, no es un escritor caliente, como bien dice usted, no es alguien que grita o que, o que te impone por decisión, sino que al revés, te interpela desde la frialdad, ¿no? Desde el contar la cosa Desde el como, bisturí, claro, como una claro, especie, como un claro, bisturí, ¿no? Una cosa así, claro, ¿no? claro. Ahora, Eso es. ¿sabés, Marcos, que es tremendo lo que pasó en el año 87, un año después que publicó ese libro? Primo Levi se cayó por la escalera de su casa y en general casi todos dicen que fue un suicidio, porque él estaba muy deprimido, fruto de la depresión que lo acompañó en los últimos años. El rabino de Turín habló de muerte voluntaria, por decir suicidio. Elie Ujú. Wiesel, que lo cité al comienzo, otro sobreviviente que aparte Sí, escribió también obras increíbles y fue muy activo, a diferencia de Levi, Elie Wiesel fue muy activo políticamente en las instituciones judías, etcétera, sí, sí, incluso, sí, sí. sí, te acordás, Protestatario, incluso ¿no? me acuerdo incluso con Obama, encuentros en la Casa Ujú, Blanca, un hombre muy activo. Lo definió, Elie Wiesel lo definió a Primo Levi, la muerte esta, como un segundo asesinato por parte de Auschwitz. Solo una minoría chica sugirió que pudo haber sido un accidente, pero hoy la mayoría de los biógrafos coinciden que Levi se quitó la vida tras más de 40 años cargando con el peso de Auschwitz, ¿no? Es, pero sería lógico que él se quite la vida, que se tiró por la escalera o se cayó por la escalera. se cayó por la escalera. Algunos dicen que digamos, inconscientemente se tiró o se tiró. No hay testimonio directo. Hay toda una, digamos, una polémica al respecto. Pero en general, obviamente, claro, suena un poco raro. Si te suicidas, no te tiras por una escalera, está claro. A Hay eso un método. digo, a eso digo, tiene que ser, o sea, como método, no lo escuché nunca como un método de suicidio. No, yo tampoco, no tampoco. Bueno, pero a lo mejor cuando dicen suicidio, quizás muchos quieren decirlo en términos como una metáfora, quizá, ¿no? A términos de hoy, Eh, ese era joven, porque tenía 60 y exactamente, tanto, tenía 66, 60 68 años, 68. Mm. exacto. Eh, ok, después, digamos, por eso quería que en digamos, a días de Yom Kippur, vernos, digamos, Ujú. con este tema, porque Vamos a siempre se poner habla de de perdón vuelta. y de reconciliarnos y de perdón, ¿no? Y, Ujú, Yom Kippur significa empezar de nuevo. ujú. De alguna manera Eh, sí. pero Levi nos recuerda que hay crímenes que no pueden perdonarse, repito, ¿no?
porque las condiciones, quiero insistir en esto, las condiciones mínimas del perdón no existen en ese caso. Nadie tiene, repito, según Primo Levi, derecho a hablar en nombre de los muertos. Nadie puede perdonar en su lugar. Levi se convierte en una especie de profeta laico de nuestro tiempo. En una Claro, entrevista de 1983 con Ferdinando Camón, dijo, Auschwitz, escuchen esto, es interesante, yo digo profeta, pero miren la herejía que dijo en su entrevista. Auschwitz, Auschwitz existe, de modo que Dios no puede existir. Una frase dura, ¿no? Casi sí, blasfema, blasfema, pero durísima. reveladora de su experiencia como judío italiano marcado por la Shoah. Sin embargo, digo yo, a pesar de esa contundencia agnóstica en la víspera de Yom Kippur, su voz nos habla quizás de otra cosa, de otros valores. No se trata de una liturgia ordenada, sino de un mensaje ético. El perdón requiere verdad y arrepentimiento. Cuando no se produce esa reparación, el deber más sagrado no es perdonar lo imperdonable, sino Ujú, contar la verdad hasta el final. así Primo es. Levi, el químico, el escritor, el testigo, nos dejó un mandato que pese a su secularidad, ¿no? O sea, su laicidad absoluta, ¿no? Que incluso hasta llega a negar a Dios por Auschwitz, tiene mucho desagrado, sin embargo, su mensaje. No todo puede ser absuelto. La memoria, la justicia son nuestra única forma de honrar a los que ya no están y de evitar que el horror se repita. En estas épocas, qué interesante esta reflexión, porque justamente yo digo, estamos a muy poco de que volvamos a sentir un golpe muy grande, como el que ya sentimos, un mundo que aísla al único país judío que hay en la tierra, y bueno, más allá de, de las acciones o de lo que fuera, creo que habla también de que no quedó tan saldado la cuestión de que el pueblo judío merece su estado o tiene derecho a vivir en su estado. No quedó tan saldado ese antisemitismo que estaba para mí dormido simplemente y que lo No vemos está renacer, saldado, ¿no? no está saldado el nunca más, ese es el problema. Y como bien dice él, difícilmente podamos exculpar a aquellos que lo han generado y que, porque hoy ya no están, y aquellos que hayan caído por esta irracionalidad, porque tampoco estaban ellos para perdonar, ¿no? Exactamente. Bueno, le deseo que seamos perdonados, si aquellos que creen y aquellos que pidan su perdón y que lo hagan, como bien dice Levi desde adentro, ¿no? De verdad. Aquellos Por que, supuesto. si uno no hay Ve, ve, arrepentimiento verdadero, pedir perdón porque uno lee un libro no sirve nada. El exacto. arrepentimiento verdadero es lo que sirve y ya lo dijimos, hay un perdón para arriba y un perdón para donde estamos a la misma altura que nosotros. Sí, por eso, digamos, me pareció interesante, yo que soy también una persona completamente laica, sin embargo, entiendo muy bien el significado que tiene para nosotros Yom Kippur y Ujú, me parece que este fue un ejemplo y a pesar de nuestra secularidad, digo muy claramente, Kmar Hatimatopa. así es. Que tengamos, que Que podamos seamos que que estemos seamos en el libro inscritos de la en el vida. libro de la Un año un más que año seamos más. inscriptos en el libro de la vida. Gracias, Guillermo. Un abrazo grande Al contrario, muchas gracias a ustedes y un y, abrazo. Hasta pronto. excelente el caso que nos trajo, ¿no? Excelente.